Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Con Lentes de Género. Esta semana el tema que escogí fue el Día del Hombre, que ha generado cada año, desde que se celebra, genera muchas controversias porque no hay un conocimiento claro acerca de por qué existe un Día del Hombre. Y quiero empezar por ahí. Es el 19 de marzo y Colombia y otros países han adoptado este día como Día del Hombre, e incluso en algunos países ese día es el día que se celebra el Día del Padre. En España, en Italia, en Portugal, en Honduras, ese día se celebra el Día del Padre y está muy asociado a la tradición católica porque es en honor a San José, conmemorándolo, celebrándolo como modelo de padre y como modelo de esposo. Y pues lo que nos dice la historia es que San José murió un 19 de marzo y por eso el 19 de marzo entonces algunos países celebran el Día del Hombre y otros, además de celebrarlo, pues hacen el Día del Padre ese día. Pero en realidad la fecha, digamos, más amplia de conmemoración del Día del Hombre es el 19 de noviembre, que fue una fecha establecida por allá desde comienzos de los 90 del siglo pasado, asociada o desde personas que estaban trabajando en los temas de derechos, en los temas de equidad. Pero se estableció ya como tal en 1999. ¿Para qué se crea el Día del Hombre? Para varias cosas. Uno, hacer conciencia de la importancia de la equidad, de cómo los hombres pueden aportar a la equidad, para celebrar a los hombres que aportan a la equidad, pero también para reconocer inequidades que viven los hombres relacionadas con el hecho de ser hombres, o sea, inequidades de género. Y claro, aquí llega el punto muy controversial porque el Día de la Mujer se conmemora desde, bueno, dependiendo del país que uno mire, pero digamos que esto es como 1911, 1910, precisamente porque era tan evidente la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, no solamente por el acceso al trabajo, sino por las condiciones de empleo y por la inequidad en el pago, que pues hubo revueltas y pues personas que dijeron hay que conmemorar, primero se conmemoraron los días, el Día de la Mujer Trabajadora, ya eso después se convirtió en el Día de la Mujer. Pero como siempre pasa, pues todo va evolucionando y en esa evolución pues también cabe como la distorsión de las ideas iniciales y así como hoy en día muchas personas cuestionamos que se celebre el Día de la Mujer porque no es una celebración per se, sino una conmemoración por lo difícil que ha sido ir logrando derechos y porque a pesar del logro de derechos no para todas las mujeres se cumplen. En el caso de los hombres también sucede un poco lo mismo y es hay unas inequidades que afectan a los hombres por el hecho de ser hombres que desde algunos puntos de vista o grupos de ideológicos pues no se debe hacer, no se deben equiparar a las inequidades que sufrimos las mujeres porque son mucho más profundas las de las mujeres que las de los hombres. Yo discrepo de ese punto de vista, yo creo que los hombres sufren inequidades por el hecho de ser hombres que no son menores y que precisamente esa es la razón por la que los hombres cuando se habla de equidad de género deben sentir yo tengo pelas en ese entierro y no se deben excluir de ese tema porque piensan que es un tema de mujeres. Y por eso les invito a que vean esta diapositiva que vamos a ponchar en este momento para que miremos algunos datos que evidencian esas inequidades de género que sufren los hombres. Miremos en el lado derecho arriba, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 73% de las personas involucradas en siniestros viales y de víctimas por siniestros viales son hombres. Y esto no es porque el 73% de la población que maneja vehículos sea hombre, no, es mucho más baja. En algunos países es incluso igual el número de hombres y mujeres que manejan vehículos, sino porque hay y todas las cifras que vamos a ver responden a lo mismo, una idea de lo que es ser hombre muy ligada al machismo que lleva a que los hombres asuman más posiciones de riesgo y esa posición de riesgo puede ser acelerar más de lo debido e incluso violando las normas de tránsito, con lo cual pues tienen más riesgo, como evidentemente se muestra, de involucrarse y ser víctimas de un siniestro vial. Y uno se pregunta, ¿pero por qué hunden el acelerador hasta el fondo?
Bueno, por lo mismo que vamos a ver el segundo dato, la Organización Panamericana de la Salud dice que el 79% de los suicidios en la región son de hombres. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que el 92% de las personas privadas de la libertad en América Latina y el Caribe son hombres. Y cuando uno mira, bueno, pero ¿por qué está en la cárcel? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué se vio involucrado en ese siniestro vial? Hay que remontarse a lo que se entiende por ser hombre en determinados contextos muy machistas, que implican que los hombres siempre deben estar demostrando cuán hombres son o que son hombres, porque caer en la sospecha de que les puedan decir niños, gays, mariquitas o todas las palabras que se utilizan para esto, o niñitas, es ya per se un insulto, y así lo aprenden desde que son muy chiquiticos, y por tanto se ven en la necesidad de estar haciendo cosas incluso ridículas o violentas o innecesarias para que nadie dude de su hombría y de su masculinidad. Y esto los lleva a tener conductas de riesgo. En el caso de los suicidios, lo que está estudiado es que los hombres muchas veces, cuando no pueden cumplir con el mandato de ser proveedores, de ser quienes llevan el dinero a la casa, pues sienten que están fallando como hombres porque la sociedad les ha metido eso en la cabeza, que tienen que ser los proveedores, y de hecho muchas mujeres exigen eso de sus compañeros, y su entorno, las familias exigen eso también. Entonces muchas veces les parece peor quitarse la vida o menos insoportable esa idea de dejar de vivir que pues enfrentar una quiebra económica o que no tienen el éxito esperado económicamente. Y en el caso de las personas privadas de la libertad, pues no es que los hombres vengan con un chip que los hace malos, violadores de la ley, genéticamente pues malos, sino que eso que entendemos por masculinidad, que es que, y los estudios están hechos, cuando le preguntan, bueno, ¿qué es ser hombre? Pues que yo mando, que yo gano, que yo me impongo, que se hace lo que yo diga. Eso, en muchos casos, revierte en cometer delitos para defender la honra, porque un hombre no se puede dejar, no puede permitir que otro hombre le mire a su esposa, o la honra porque un hombre de verdad no puede permitir que su esposa lo deje de querer y prefiera estar con otro, o en una discusión sobre ideas, sobre cosas, terminan dándose bala o puñal por cuenta de que la prioridad para el hombre no es defender sus ideas por las buenas, con diálogo, aceptar que el otro puede tener razón, sino imponerse, y entonces a riesgo, por ejemplo, de matar a otro o de quedar muerto. Entonces, fíjense cómo el Día del Hombre nos permite reflexionar sobre estas cosas, analizar esas cifras y esos datos desde un punto de vista de enfoque de género, y que si bien para algunas personas dentro del feminismo pues no se debe comparar o se burlan incluso de que exista un Día del Hombre, yo sí considero que es un día que nos permite reflexionar sobre qué es ser hombre, sobre por qué los hombres son los mayores protagonistas, tanto como victimarios como víctimas de las violencias, y sobre cómo debemos abordar eso que muchos hombres no han abordado en contraste con las mujeres, que es qué significa existir como hombre en el mundo, en una sociedad, en una familia. Y cuando uno piensa la respuesta a esas preguntas, pues seguramente encuentra cosas que debe ajustar de su cotidianidad, de su modo de ver el mundo, de su forma de ser, de las reacciones que tiene ante lo que se le presenta en la vida, etc. Entonces, de nuevo, pues muchísimas gracias por acompañar este capítulo de Con Lentes de Género. Un dato más, que es uno de los que a mí más preocupantes me parece: la UNESCO sacó hace 2 años un estudio que dice que los hombres tienen, los niños varones, los estudiantes varones, menos posibilidades de aprender, más posibilidades de desertar del colegio y de repetir año, y además solo entran a la universidad 88 hombres por cada 100 mujeres. Y cuando la UNESCO miró y por qué los niños tienen menos posibilidad de aprender, etcétera, etcétera, es porque relacionan comportamientos como poner atención en clase, hacer las tareas, con conductas femeninas, y como en esa edad de la adolescencia sí que necesitan reafirmarse como hombres, porque si no se exponen a un bullying que también resulta insoportable, entonces prefieren
no lo racionalizan así, pero terminan no siendo cumplidos con sus tareas, no poniendo atención en clase, para que nadie vaya a poner en duda o vaya a decirles que tienen comportamientos de niñas o que son niñas. Y esto por un lado. Y por el otro también los conflictos armados y las situaciones de inequidad económica hacen que sean justamente los jóvenes varones en esas edades de los 13, 14, 15 años, los que dejen la escuela para dedicarse a trabajar porque tienen que cumplir con ese mandato de ser proveedores. Muchas veces porque son sus familias las que les dicen ya es hora de ponerse a trabajar, no hay más estudio para usted. Otras veces porque ya empiezan, de pronto les gustan las niñas y las niñas no los quieren o sea, estar con ellos si ellos no tienen con qué comprarles un helado, una invitación a cine y ese tipo de cosas así. Entonces prefieren incluso o ven como una opción positiva estar en un grupo armado, donde les dan una moto, donde les dan una pistola y de golpe un salario. Entonces, ¿por qué aceptan eso? ¿Por qué se meten ahí? ¿Por qué incluso algunos desean eso? Bueno, porque hay unos mandatos de masculinidad que los llevan a tomar esas decisiones o a ser más vulnerables a esas realidades. Bueno, con esto termino. Les agradezco mucho que me hayan visto. Espero sus comentarios, sus opiniones. Y a los hombres, ya pasó el día, en el momento en que publiquemos esto, pues ya pasó el Día del Hombre, pero sí me parece que es un día del que se debe hablar, que se debe conmemorar, y es un día para la reflexión, no para la felicitación, como no es un día para la felicitación el Día de las Mujeres, sino para eso, para la reflexión. Muchísimas gracias y recuerden en mi canal de YouTube suscribirse para que reciban todos los jueves las alertas con lentes de género en los diferentes contenidos que voy incluyendo acá, pero también los otros contenidos de los otros programas que tengo en mi canal de YouTube, que son Periodismo Puro y Sin Apuro, que sale quincenalmente los domingos. Hablamos siempre de un tema importante desde mi punto de vista. Esta vez vamos a hablar de lo que produce leer en el cerebro, eso es este domingo, y también quincenalmente los domingos sale mi columna en El Tiempo, y bueno, ya miraremos, y los martes sale Comunicación Asertiva con Claudia Palacio, siempre con 3 claves para avanzar en las maneras de comunicarnos asertivamente. ¿Nos vemos o qué? Chao, chao.